En la historia de la humanidad, hay nombres que resuenan con fuerza, grabados en la memoria de generaciones, nombres que han sido exaltados, honrados y recordados. Pero también hay nombres que han sido olvidados, silenciados por el tiempo, borrados en los relatos más populares, aunque su impacto haya sido trascendental. Esta es la historia de una mujer que el mundo ignoró, pero que Dios nunca olvidó. Una mujer cuya fe y resistencia cambiaron el curso de la historia de la fe. Desde el principio de los tiempos, Dios ha elegido a quienes el mundo menos espera. Mientras los hombres buscan grandeza en la riqueza, el poder o la influencia, Dios ve más allá. Él mira los corazones, observa la fe inquebrantable de aquellos que parecen insignificantes ante los ojos humanos. Y así, en medio de una época de desesperanza, de expectativas rotas y sueños frustrados, Dios estaba preparando el escenario para una historia que desafiaría toda lógica humana. Su vida comenzó en una sociedad que valoraba a las mujeres solo por una cosa: su capacidad de dar vida. En una cultura donde la maternidad definía el propósito de una mujer, donde la esterilidad era vista como una maldición y el silencio de Dios como un castigo. Desde su juventud, las miradas de los demás le pesaban como cadenas. Cada susurro detrás de su espalda, cada gesto de compasión disfrazado de lástima, eran recordatorios constantes de su supuesta insuficiencia. Ella se preguntaba: Señor, ¿por qué me has olvidado? ¿Acaso mi fe no es suficiente? ¿Acaso mi oración no es escuchada? Cada día, alzaba su voz al cielo, implorando una respuesta, una señal, una confirmación de que su vida no era un desperdicio. Pasaban los años y su vientre permanecía vacío. Cada año que pasaba se sumaba al peso de su angustia. Su esposo, aunque amoroso y fiel, también soportaba el peso de la vergüenza en una sociedad donde la descendencia era vista como la única evidencia de la bendición de Dios. Pero lo que ella no sabía era que Dios no la había olvidado, no la había abandonado ni la había rechazado. Al contrario, la estaba preparando para algo más grande, algo que trascendería su dolor y sus lágrimas. Fue en el momento más oscuro de su vida, cuando su corazón parecía quebrarse bajo el peso de la desesperanza, que Dios decidió intervenir. Una noche, en la soledad de su hogar, mientras susurraba una última oración, sintió una presencia diferente. Una luz repentina iluminó la habitación y su espíritu, que durante años había sentido el frío del abandono, fue envuelto por un calor inexplicable. Un ángel se presentó ante ella, con un mensaje que cambiaría su destino para siempre. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu fe no ha sido en vano. Pronto concebirás, y el fruto de tu vientre será parte del plan más grande que el mundo haya conocido. En ese instante, todas las lágrimas derramadas, todas las noches de angustia y todas las veces que creyó que Dios guardaba silencio, cobraron sentido. No había sido un olvido, no había sido un castigo, había sido una preparación. Ella, la mujer que había sido rechazada por su sociedad, la mujer que había sido olvidada por la historia, estaba a punto de convertirse en la madre de una de las piezas clave en el plan de redención de Dios. Desde ese día, su fe se fortaleció como nunca antes. Sabía que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque parezcan tardar. Su corazón, que antes se llenaba de preguntas, ahora se llenaba de gratitud. No importaba lo que el mundo decía de ella. No importaban los susurros a su alrededor. Dios la había visto, Dios la había elegido. Y cuando finalmente concibió, cuando sintió la vida crecer dentro de ella, entendió algo profundo: Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, aunque nuestros ojos humanos no lo comprendan. Si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, que tus oraciones caen en el vacío, recuerda esta historia. Dios no te ha olvidado. No importa lo que el mundo diga de ti, no importa cuánto tiempo hayas esperado una respuesta. Él está obrando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. Escribe en los comentarios: confío en Dios, porque aunque el mundo te olvide, Él jamás lo hará. Los días pasaron y la promesa de Dios comenzó a cumplirse en su vida. A medida que su vientre crecía, también nacía su confianza en el Señor. Sin embargo, no todos a su alrededor compartían su alegría. La sociedad en la que vivía aún la miraba con escepticismo. ¿Cómo puede ser esto posible?, murmuraban algunos. Otros, con incredulidad, pensaban que era demasiado tarde para ella, que los caminos de Dios ya no pasaban por su puerta. Pero ella, con una fe inquebrantable, recordaba las palabras del ángel y se aferraba a ellas con todas sus fuerzas.
Sabía que el Dios que había abierto el vientre de Sara en su vejez, Génesis 21:1-2, el mismo que había dado un hijo a Ana después de años de esterilidad, 1 Samuel 1:20, era el Dios que estaba obrando en su vida ahora. El enemigo intentó sembrar dudas en su corazón. Algunas noches, mientras contemplaba el cielo estrellado, la sombra de la incertidumbre intentaba envolverla. ¿Y si todo ha sido un sueño? ¿Y si he malinterpretado la voz de Dios? Pero entonces recordaba las historias de sus antepasados. Recordaba cómo Abraham esperó años por la promesa de Dios y aún así creyó. Romanos 4:20-21. Recordaba cómo Moisés fue llamado cuando pensaba que su tiempo había pasado. Éxodo 3:10-12. Recordaba cómo David fue ungido como rey cuando nadie lo consideraba digno. 1 Samuel 16:7. Dios siempre ha usado a los que el mundo descarta. Una noche, mientras oraba con una devoción renovada, sintió al Espíritu Santo moverse dentro de ella, recordándole que su vida estaba en las manos del Creador. Se levantó con renovado propósito y decidió no dejar que las dudas humanas apagaran el fuego de su fe. El embarazo avanzó y su esposo, que también había recibido el mensaje del ángel, la acompañaba en este proceso con gozo y reverencia. Sabía que lo que estaban viviendo no era un suceso ordinario. Dios los había escogido para algo más grande de lo que podían comprender. Finalmente, llegó el día del nacimiento. Las Escrituras dicen que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Y fue así como, a pesar de su edad, a pesar de los años de espera, a pesar de los murmullos de la gente, Dios le dio la fuerza necesaria para dar a luz. Y cuando sostuvo a su hija en brazos por primera vez, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Esta niña no era solo su hija, era la evidencia viviente de que Dios escucha, que Dios responde, que Dios nunca olvida. A lo largo de los años, mientras su hija crecía, ella se dedicó a enseñarle el temor y el amor de Dios. No quería que creciera sin entender el propósito divino sobre su vida. La instruyó en la oración, en la obediencia, en la confianza absoluta en el Señor. Enséñale al niño el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Con cada historia que le contaba, con cada noche que pasaban orando juntas, su hija aprendía a ver el mundo a través de los ojos de la fe. No importaba cuán incierto fuera el futuro, no importaban los desafíos que vendrían. Su madre le enseñó que Dios es fiel, que sus promesas son reales y que Él nunca abandona a los que confían en Él. Y entonces, un día, llegó el momento en que su hija debía partir. Dios la había destinado para algo mayor, y aunque su corazón de madre quería retenerla un poco más, sabía que debía entregarla a la voluntad divina. Así como Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac, Génesis 22:9-12, ella también debía confiar en el plan de Dios. Con lágrimas en los ojos, pero con fe en el corazón, la despidió con una oración. Señor, esta hija que me diste, ahora te la devuelvo. Que se haga tu voluntad en su vida. Guíala, protégela y úsala para tu gloria. A lo largo de los años, aunque no pudo ver todo lo que Dios haría con su hija, su legado permaneció. Ella, la mujer que había sido olvidada, la mujer que había sido considerada estéril e insignificante, se convirtió en la raíz de una historia de redención que cambiaría al mundo para siempre. Su vida nos enseña una verdad eterna: Dios no se olvida de los que confían en Él. Tal vez en este momento te sientes como ella se sintió una vez. Tal vez has orado por años sin recibir una respuesta. Tal vez el mundo te ha dicho que es demasiado tarde, que no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente valioso, lo suficientemente digno. Pero escucha bien, Dios ya ha escrito tu historia. Él no se ha olvidado de ti. Su plan está en marcha, aunque aún no lo veas. Si crees en esta verdad, si confías en que Dios tiene un propósito para ti, escribe en los comentarios: Dios nunca me olvida. Declara con fe que, así como Él transformó la vida de esta mujer, también puede transformar la tuya. A lo largo de su vida, esta mujer experimentó el dolor del rechazo, la angustia de la espera y la incertidumbre de un futuro que parecía sombrío. Pero en cada lágrima derramada, Dios estaba obrando en silencio. En cada noche de desesperanza, Él estaba preparando el milagro. En cada oración que parecía no ser escuchada, Dios estaba escribiendo una historia más grande de lo que ella jamás habría imaginado. Cuando la gente la veía, solo notaban una mujer olvidada, una mujer sin hijos, una mujer sin esperanza. Pero Dios veía algo completamente diferente. Veía una elegida, una mujer de fe, una madre que traería al mundo a alguien que cambiaría la historia de la humanidad. Porque así es Dios.
Él usa lo que el mundo desprecia para manifestar su gloria. Él escogió a Moisés, un hombre con dificultades para hablar, para ser el libertador de Israel. Éxodo 4:10-12. Él escogió a David, un pastor menospreciado, para ser rey sobre su pueblo. 1 Samuel 16:11-13. Él escogió a María, una joven humilde, para ser la madre del Salvador. Lucas 1:30-33. Y también te ha escogido a ti. Tal vez no lo entiendas ahora. Tal vez tu vida ha estado llena de silencios, de momentos en los que te has preguntado si Dios sigue ahí. Tal vez sientes que todo está perdido, que las puertas se han cerrado y que tu historia no tiene propósito. Pero escucha bien, Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. Los planes de Dios no están limitados por el tiempo humano. Lo que parece un retraso es en realidad una preparación. Lo que parece un rechazo es en realidad una redirección. Dios no ha terminado contigo. No importa cuán larga haya sido la espera, cuántas veces hayas dudado o cuántas lágrimas hayas derramado. Si Dios pudo transformar la vida de esta mujer olvidada y convertirla en un pilar de la fe, Él también puede hacer lo mismo contigo. Porque no importa lo que el mundo diga de ti, no importa lo que tus circunstancias te hagan creer, no importa lo que tu pasado intente recordarte, Dios tiene la última palabra y su palabra dice que eres amado. Jeremías 31:3, que tienes un propósito. Efesios 2:10, que no estás solo. Deuteronomio 31:8, que tus oraciones no han sido en vano. Mateo 7:7-8, que tu historia no ha terminado. Así como Dios levantó a esta mujer del polvo y la convirtió en parte de su plan eterno, Él puede levantarte a ti. Él puede restaurar lo que has perdido. Puede responder las oraciones que has hecho por años. Puede abrir caminos donde no los hay, porque su poder no tiene límites y su amor por ti es inquebrantable. Hoy es el momento de creer, de confiar, de declarar con fe que Dios no ha terminado contigo. Si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón, si crees que Dios tiene un propósito en tu vida, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Jesús transforma vidas. Declara con fe que tu historia aún no ha terminado. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Y nunca olvides esto: Dios nunca olvida a los suyos. Él te ve, Él te escucha, Él tiene un plan para ti. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre.